También pasando a otras noticias, le informo que, bueno, pues otra vez Guatemala pues está ardiendo, arde Guatemala nuevamente, pues la fiscalía del gobierno de Guatemala pues cometió una irregularidad no menor, pues tomó el control de algunas urnas, abrió las urnas, las boletas electorales y puso en tela de juicio ahí todo el proceso electoral. Hay una queja muy fuerte de pues el presidente electo Bernardo Arévalo, en donde pues declaró también que suspendió los diálogos, había un proceso de transición, la entrega del gabinete saliente al gabinete entrante, al nuevo gobierno. Pues bueno, esta quedó suspendida hasta que no se destituya a la fiscal de Guatemala y otras funcionarias y funcionarios, donde ya se le ve también al presidente electo, pues Bernardo Arévalo, que es un tipo moderado, que es un tipo ecuánime, pero ya se le ve tomando pues una decisión más fuerte, se le ve con más fuerza. Así que tuvimos una entrevista con Maynor Alonso, una entrevista pues muy importante con este de veras brillante analista político, activista social, no es de los que están en el escritorio analizando, es de los que está recorriendo por todos lados, por toda la geografía guatemalteca, la recorre muchísimo. Así que Maynor Alonso, este analista político, activista social, pues ayer lo entrevistamos, no pudimos hacerlo el día de hoy en vivo, en directo, porque tenía un compromiso que no podía eludir. Así que tenemos una breve entrevista con él y la intervención, la conferencia de prensa también que dio el presidente electo de Guatemala por el partido Movimiento Semilla, Bernardo Arévalo. Así que vamos a ver la entrevista con Maynor. Le va a dar a usted mucho entendimiento del contexto político que se está viviendo actualmente pues, en nuestro país vecino, que es Guatemala. Vamos a verlo. Sí, yo creo que lo primero a señalar es que, bueno, gracias de antemano por la invitación de nuevo, Ernesto, pero lo primero a señalar es que la semana anterior estuvo todo muy tranquilo y hablando con gente de Semilla, ellos indicaban que esperaban que así fuera, que toda la semana estuvo con presencia de los delegados de la OEA, en especial Almagro estaba en persona en todos los procesos de transición. Si bien no es alguien en quien confíe mucho la Organización Social Guatemalteca, pues en este momento estaba haciendo un papel clave, importante y bastante oportuno en el proceso de transición, al punto de que le exigió de tres maneras distintas al mismo presidente Alejandro Yamatei que se comprometiera públicamente a que Bernardo Arévalo iba a ser quien recibiera el puesto de presidente el 14 de enero próximo, y efectivamente así lo hizo, se hizo viral la presencia, el discurso del presidente diciendo que por su vida él juraba que el presidente electo Bernardo Arévalo iba a recibir el 14 de enero el mando presidencial y que pues invitaban a participar a la OEA en todo el proceso de transición. Y así se hizo, toda la semana se reunieron, pero hubieron detalles muy curiosos, como por ejemplo que hicieron un acto protocolario en donde todos los ministros de gobierno le trasladaban la información a otras personas, a los futuros ministros, pero Semilla rechazó que participaran sus ministros. Ellos los mantienen todavía escondidos los nombres, ocultos los nombres, porque al nomás salir empiezan querellas legales contra ellos y les evitan el poder asignar. Entonces, ahorita el equipo de transición de Bernardo era un equipo muy pequeño, muy cerrado, de personas muy cercanas a Bernardo, y al mismo tiempo en el que el presidente decía que sí, que él estaba de acuerdo con que la transición se diera, el Ministerio Público empezaba a atacar o continuaba atacando legalmente
El presidente se escuda de que hay una independencia de poderes y que el Ministerio Público no depende de él. Sin embargo, en todas las acciones que ha llevado a cabo el Ministerio Público ha tenido la custodia de la Policía Nacional Civil, que sí depende de él, y pues esta fiscal fue nombrada por el mismo presidente. Entonces se sabe a todas luces que la estructura de la institucionalidad pesquisidora, la estructura del sistema de justicia que está obstruyendo el proceso democrático, responde a el liderazgo del presidente Yamatei. Eso era un secreto a voces, algo que todos sabíamos, pero que no habían pruebas para poder hacerlo. Y el el culmen de todo, ¿no? Fue que esta semana, justamente el día de ayer, martes, eh, sale un fiscal, que es el fiscal en contra de la corrupción, que la Fiscalía contra la Corrupción es una fiscalía que está cooptada completamente por la corrupción, parece irónico, pero es cierto, y que ha estado implementando una serie de estrategias para obstruir todo el proceso democrático, llega a donde están resguardados los votos, entra a la fuerza y abre las cajas en donde están guardados los votos por cada una de las mesas electorales. Esto es una complicación porque según la ley no se pueden abrir esas cajas, única y exclusivamente se pueden abrir por los presidentes de mesas y de juntas, que son las personas designadas para custodiar los votos. Sin embargo, pues las abren y hacen todo un show mediático al respecto. Lo interesante es que en ningún momento el fiscal encargado de la investigación se mete a tocar las cajas, no que únicamente delega a sus subordinados porque sabe que el abrirlo es un delito. ¿Y por qué es un delito? En primer lugar, porque ellos son fiscales contra la corrupción y no tienen nada que hacer viendo delitos electorales. En segundo lugar, porque el juez que designó que se abriera la caja no dijo explícitamente que se abriera la caja, solamente dio permiso a revisar el proceso. Dijo que cualquier acción de los fiscales iba bajo su propia responsabilidad y no es un juez de delitos electorales, es un juez penal común y corriente que no tendría por qué tener jurisdicción para este tipo de casos. Entonces, sabiendo que era una acción completamente ilegal, los fiscales no tocan las cajas, pero mandan a sus subordinados a hacerlo, hacen un show político y eso desencadena en que 4 horas después, en una conferencia de prensa, el binomio presidencial electo, liderado por Bernardo Arévalo, sale diciendo que los golpistas deben de renunciar. Electo, me dirijo a estos funcionarios para exigirles que renuncien inmediatamente de sus cargos, que cesen este asalto a la Constitución y que detengan esta persecución comandada por grupos y élites mafiosas. Solo su salida del cargo permitirá garantizar el orden constitucional del país. Estamos presentando una solicitud de antejuicio en contra de la fiscal Consuelo Porras y el juez Freddy Orellana, y una denuncia en contra del fiscal Rafael Curruchiche y la auxiliar fiscal Cintia Monterroso. Además, en los próximos días presentaremos una acción de amparo en defensa de la integridad del proceso electoral y pediremos a la ciudadanía que nos acompañe a presentarlo a la sede de la Corte de Constitucionalidad en su momento. Ante la situación provocada por estos funcionarios, hemos informado al presidente Alejandro Yamatei que suspendemos temporalmente nuestra participación en el proceso administrativo de transición en tanto se restablecen las condiciones políticas e institucionales necesarias. Insto a todas las instituciones y funcionarios del Estado a no prestarse a estas arbitrariedades y a que, de acuerdo con lo expresado en el artículo 156 de nuestra Constitución, ningún funcionario o empleado público, civil o militar, está obligado a cumplir órdenes manifiestamente ilegales o que impliquen la comisión de un delito. Invitamos a la comunidad internacional a que continúe acompañándonos en la defensa de la institucionalidad democrática.
identifica explícitamente como golpistas a 3 personas: la fiscal general del Ministerio Público, que es quien estaba liderando todo este acontecer; el fiscal de la FESI, que es la Fiscalía contra la Corrupción, que a pesar de que no es su jurisdicción, está liderando a los equipos que están obstruyendo esto; y al juez, que es el mismo juez corrupto que ha sacado, el único juez que ha sacado todos los dictámenes que se están utilizando para atacar a Semilla. A ese juez lo denuncian con querellas masivas de parte de Semilla y de parte de un montón de asociaciones de ciudadanos y de abogados, para que el sistema de justicia, tanto la Corte Suprema como la Corte de Constitucionalidad, inicien procesos de investigación para estos funcionarios, y pues esperemos que en el mediano plazo eso signifique que puedan detener las acciones e incluso destituir a estos funcionarios corruptos. Entonces, eso es lo que sucedió, y al mismo tiempo Bernardo indica que se levanta de la mesa de transición porque le parece una hipocresía que el presidente salga con una cara bondadosa diciendo una cosa, pero que sus trabajadores estén haciendo estos golpes por detrás. Y de esta manera se rompe públicamente la transición democrática en el país e inicia un ataque o una guerra de recursos legales entre el gobierno entrante y el gobierno saliente. Minor, en ese sentido, entonces, ¿cuál es el escenario, ¿no? Pensando en el movimiento Semilla, ¿cuáles los pasos a seguir desde planteado desde el presidente electo? Pareciera que, pues es otra vez que la gente pues tendrá que salir nuevamente a las calles, o cuál es la mirada que tienen sobre eso. Bueno, creo que en este momento Guatemala es un hervidero, estamos acá todos muy indignados, hay mucha indignación moviéndose en las redes sociales, y hay muchas manifestaciones esporádicas y espontáneas también convocándose, pero definitivamente la única persona que tiene en este momento la legitimidad pública para poder convocar masivamente es Bernardo Arévalo y el movimiento Semilla. Todos están a la espera de qué es lo que dicen. Sin embargo, Bernardo es una persona muy institucionalista, es una persona muy respetuosa de la ley y de los procesos. Pues creo que comentaba en el anterior programa, su padre, cuando terminó su presidencia, tuvo que salir al exilio, y él de hecho creció en el exilio toda su vida. Entonces la familia Arévalo es una familia que se mantiene muy marcada por esos temas de exilio, y él va a evitar la confrontación o va a evitar caer en provocaciones de inmediato. Entonces, por eso creo yo también que Semilla es muy mesurado al momento de convocar a la ciudadanía. Bernardo hace un llamado a que la población le acompañe en el sentido de estar atento a qué es lo que está sucediendo en todos los recursos legales, pero su estrategia se va a enfocar principalmente en eso, en recursos legales. Legalmente hablando, en la estructura jurídica guatemalteca tiene como máximo órgano de toma de decisión a la Corte de Constitucionalidad. Acá le llaman la CC, la Corte Celestial, le dicen también, ¿no? Al final de cuentas, cualquier resolución va a terminar con ellos, y ellos son 5 magistrados que tienen en sus manos un puñado de, eh, de peticiones, de amparos, de exigencias de los dos bandos, y prácticamente en el próximo mes y medio, todo va a quedar en manos de estas 5 personas, y dependiendo de lo que ellos resuelvan, va a tornarse hacia un bando o hacia el otro, la dinámica, ¿no? Lo que sí es cierto es que, como todo proceso de transición, el sol se está moviendo, y cada vez el sol del poder pega más del lado del gobierno entrante. Cada vez son más los funcionarios locales, los funcionarios de diputados, y cada vez son más las fuerzas de poder en Guatemala que están abriéndose a conversar más con Bernardo y con el gobierno entrante, y dejando más solo al gobierno saliente de Yamatei. Eh, en los grupos de análisis realmente ya no se habla de de un impedimento para que Bernardo asuma la presidencia. Creo que esos fantasmas ya fueron bastante mitigados. Creo que ahora todos ven en estos esfuerzos bastante desesperados una intención de debilitar y de distraer al gobierno entrante lo más que se pueda, con la intención de ocultar todas las mafias y delitos que hay en el poder.
pero ya es muy poco probable, o al menos se considera muy poco probable que logren evitar que Bernardo asuma. Entonces, aún en medio de este escenario tan incierto y en este escenario tan indignante, creo que el poder se está estabilizando un poco y está dándole cada vez un poquito más de luz a una transición que no será fácil, porque el momento en el que Semilla asuma, peor con todos estos ataques, va a asumir bastante desgastado, bastante drenado de energía, y sobre todo pues va a asumir a ciegas, porque como la transición no se está dando y posiblemente no se vaya a dar, entonces va a tener que llegar el 14 de enero a descubrir cómo está la situación, y pues me imagino también que eso es lo que buscan las fuerzas del actual gobierno, ¿verdad? Generar incertidumbre en los primeros meses de gobierno para que el desgaste ante la población empiece a darse desde el primer instante. Pues muchas gracias, Maynor. Qué escenario tan complicado, tan complejo. Así que, Maynor, si te parece bien, ahí te seguiremos pues dando lata para ver, para darle un seguimiento a lo que está pasando actualmente ahí en Guatemala y también pues tal vez el empezar a considerar alguna otra delegación internacional, la pertinencia de esto tal vez pueda ser útil, Minor. Pues claro que sí, yo estoy dispuesto siempre a poder conversar con ustedes. Es un gusto, gracias por poner atención a esto. Y pues creo que sí, definitivamente eh, las misiones internacionales y las presencias y la fortaleza y la solidaridad internacional es un apoyo muy grande en estos momentos, porque lo que estamos haciendo, aunque sea de una manera bastante improvisada e inesperada, es eh, arrancar el poder de las manos del sistema que lo ha tenido durante las últimas décadas, y no está siendo fácil. Y sobre todo, cuando se logre la transición, que esperamos que se logre, creo que el gobierno entrante va a necesitar también mucho respaldo, mucho apoyo, mucha presencia, mucha solidaridad, porque van a estar entrando con un Congreso, con una minoría en el Congreso y con una básicamente inexperiencia en la administración pública, pero también con mucho ánimo de poder hacer las cosas mejor. Gracias, Minor. Un fuerte abrazo. Bueno, igualmente, saludos Ernesto. Adiós. Y hasta pronto. Hay una entrevista que las y los colegas de prensa comunitaria de allá de Guatemala, que es una red grandísima de más de 100 medios de comunicación que operan allí en Guatemala, pues bueno, hicieron una entrevista a Gloria López, que es la directora o presidenta del Tribunal Supremo Electoral. Y la voz, pues, de ellas y de ellos tiene un peso bastante importante, y estas son las declaraciones que hizo precisamente en una entrevista de esas banqueteras al salir del Tribunal Electoral. Pues esto fue lo que señaló. Bueno, vea, yo no voy a hacer una calificación en ese sentido. Sin embargo, sí le puedo expresar que es algo sin precedentes. Los procesos electorales realizados en Guatemala, que la ley electoral y de partidos políticos no contiene ninguna norma en la que faculte a nadie poder abrir las cajas electorales, realizar un conteo de votos, aperturar y ver qué hay en las mismas. El escrutinio es exclusivo de las juntas receptoras de votos. El día en que se realizan las elecciones y al finalizar las votaciones son las juntas receptoras de votos las que certifican los resultados electorales obtenidos en la mesa. Son los únicos también que pueden dar fe de cuántos ciudadanos acudieron a votar y que realmente las firmas que aparecen en el padrón son las de aquellos ciudadanos que votaron en esa mesa. Ese padrón está en las cajas electorales. Lamentablemente no lo tenemos todavía digitalizado, porque las cajas han estado resguardadas tal como retornaron de todo el interior de la República. Y como les digo, hay votos en las cajas y hay papeletas sin utilizar. En este momento, al ser secuestradas, si es que se da el caso de que se las lleve el Ministerio Público, y por orden judicial, lógicamente, nos están dando cumplimiento a una orden judicial,
pero en ese momento el Tribunal Supremo Electoral pierde la custodia de las cajas electorales y prácticamente ya no tendríamos responsabilidad del contenido de las mismas. Nosotros ya no podríamos asegurar que exactamente son los votos que están ahorita dentro de las cajas electorales y que es exactamente la cantidad de firmas y de huellas que están en los padrones electorales de mesa que van dentro de las cajas electorales. Confiamos pues en la profesionalización de las instituciones públicas y lo que estamos haciendo pues es cumplir con la orden emanada como un órgano jurisdiccional, lo que también está acatando el Ministerio Público. Bueno, pues esos son precisamente los señalamientos. Hay unas críticas fuertísimas por esta interferencia que está teniendo la Fiscalía y hay un planteamiento pues ya bastante duro por parte del presidente electo para que pues esto no vaya a más y se obligue también a la fiscal a renunciar por estas intromisiones. Vamos a ver qué es lo que sucede. Por lo pronto, pues sí, se está convocando, de hecho, en Guatemala a movilizaciones a toda la ciudadanía para defender precisamente el proceso democrático que se llevó a cabo recientemente en estas elecciones, donde se erigió como triunfador por más de 20 puntos porcentuales Bernardo Arévalo, el candidato del Movimiento Semilla. Ese es el nombre del partido. El partido se llama Movimiento Semilla. Así que bueno, pues vamos a ver qué es lo que deviene y vamos a ver qué revelaciones. Llama mucho la atención que hasta el propio Luis Almagro, el presidente de la Organización de Estados Americanos, pues que es un tipo bastante conservador, que se prestó, que fue él un actor muy importante en el golpe de Estado que se dio a cabo en Bolivia cuando estaba Evo Morales, pues este fue precisamente Luis Almagro, uno de los que avaló eso, pero ahora la oposición de la OEA, como está usted viendo en pantalla, pues es una posición pues interesante. La misión de observación express de la Organización de Estados Americanos expresa profunda preocupación por acciones del Ministerio Público contra la integridad del material electoral en Guatemala, todo un escándalo tremendo que se está viviendo actualmente en Guatemala, pues finalmente lo que está haciendo el presidente electo contra el presidente actual, Alejandro Giammattei, pues es básicamente eso, decirle, pues tú tienes que ver con las decisiones que toma la Fiscalía, así que pues no voy a seguir en este proceso de transición y de aparentar un diálogo cuando debajo de la mesa pues están los golpes a todo lo que dan. Así que vamos a ver qué es lo que sucede ahí.